Epílogo. Transformados por su presencia, ministrando a través de su poder. Mis visiones del cielo revelaron la magnificencia de Dios y la abundancia de su grandeza. Pude ver que había habitaciones llenas de lágrimas, que son las lágrimas que el pueblo de Dios ha derramado, y que Dios las ha recogido. Favor de ver Salmos 56 2.8. También pude ver las recompensas que nos van a ser dadas en el cielo. Favor de ver Apocalipsis las 22:12. Y había árboles cuyas hojas eran para la sanidad de las naciones. A medida que las almas entraban al cielo, eran llevadas hacia el río de la vida, y se les daban estas hojas de estos árboles, para que se las comieran. Favor de ver Apocalipsis 22 2.2. Pude ver el trono de Dios muy en alto, y muy exaltado, con un arco iris que descansaba encima de él. Las vestiduras de Dios eran muy brillantes, y estaba cubierto con joyas. Favor de ver Apocalipsis 4 2.23. El cielo, y más adelante los cielos nuevos, y la nueva tierra, es donde van a vivir todos los redimidos. Vamos a tener cuerpos glorificados, y Dios ha preparado bendiciones maravillosas para todos nosotros. Vamos a poder caminar en calles que están hechas de oro puro, y que a mí, me gusta llamarlas el Boulevard Aleluya. Las puertas de la ciudad, están hechas de perlas. Favor de ver Apocalipsis las 21:21. Es un lugar maravilloso. Sino como está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. 2 Corintios 2:9-10. Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, como he sido conocido. 1 Corintios las 13:12. Esto es lo que Dios tiene en mente para todos nosotros, pero también necesitamos amarle, confiar en Él, y servirle con todo nuestro corazón. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Isaías 55 2.6-7. Dios, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él, todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Lucas 1 2.74-79. Ya sea que estemos conscientes de ello, o que no lo estemos, todos nosotros necesitamos a Dios, en todas y cada una de las facetas de nuestra vida. Él no quiere nuestro dinero, ni nuestras riquezas. Él quiere que nosotros tengamos comunión con Él, y que participemos en sus obras divinas aquí en la tierra, por medio de la oración, la intercesión, y de muchos otros ministerios. Las experiencias que he tenido a través de la oración, han sido tan grandes, que nadie jamás me podría haber convencido, para que yo menospreciara la importancia de la oración. La oración tiene la habilidad de poder transformarnos, y de poder transformar a toda la sociedad. A medida que tenemos comunión con el Señor, vamos a ser cambiados, por el poder de su presencia. Entonces, podremos descubrir quiénes somos, y cuáles son los propósitos que Dios tiene para nosotros, de tal manera que podamos cumplir su voluntad para nosotros en esta tierra. Este es el día de la manifestación espiritual, cuando las oraciones van a ser contestadas más rápidamente que nunca antes. Por lo tanto, debemos prepararnos, no solo para recibir cosas de Dios, sino también para compartir a los demás la importancia que tiene la oración. Este Dios todopoderoso a quien servimos tiene que ser exaltado. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente. Primera Crónicas las 16 y 10:11. A través de todos nuestros viajes, hemos tenido la oportunidad de ser testigos del poder de la oración, sobre todos aquellos a quienes hemos ministrado. Es nuestra oración que tú,
puedas abrazar todas estas verdades tan valiosas, y todos los principios de este libro, y que los puedas usar en tu vida diaria. Que no solo encuentres todo este material como algo meramente informativo, pero que también pueda penetrar a tu espíritu, de tal manera que puedas comenzar a experimentar las bendiciones y el poder de Dios a través de la oración. Jesús dijo, y él les dijo: por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Mateo 17:20. En el versículo 21, Jesús le recuerda a los discípulos que el demonio que habían estado tratando de echar fuera, solo podía ser removido por medio del ayuno y la oración. Favor de ver versículo 21. Sin embargo, en primer lugar, él quería que ellos pudieran entender el poder de la fe. Se requiere de fe, que sea solo del tamaño de una semilla de mostaza, para poder mover obstáculos inamovibles. Cuando recordamos que Dios es quien está moviendo las montañas, y que no somos nosotros, esta declaración comienza a tener sentido. La oración nos está invistiendo de poder, porque no son las palabras que decimos las que echan fuera a los demonios, o por las que se realizan sanidades, o las que traen salvación. Al contrario, es nuestra conexión con Dios, a través de Cristo Jesús, la cual responde al amor que tenemos por Él, a la fe que tenemos en Él, y a nuestra obediencia para hacer su voluntad. Por favor, ora con nosotros. Oración para ponernos de acuerdo, unos con otros. Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús, para que las oraciones de este lector o lectora sean contestadas de acuerdo a tu voluntad divina, la cual sobrepasa todo entendimiento, y que tu unción lo llenen por completo en este momento. Permite que las palabras que él o ella acaba de leer se conviertan en una presencia permanente, e imparte a tu siervo o sierva poder de lo alto, para que pueda vencer cualquier obstáculo que intente detenerlo o atar el éxito que está supuesto a tener en su vida. Que este lector o lectora pueda alcanzar un nuevo nivel de unción, que le dé la capacidad de echar fuera todo principado y toda potestad, para que pueda experimentar una completa victoria en cada área de su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Marika Baxter Geblomer. Tu plan estratégico para la oración. Es necesario tener un plan estratégico, para que puedas incorporar la oración como parte integral de tu vida. Aprender a orar y practicar la oración no van a venir en forma automática. Pero, tal y como lo hemos visto anteriormente, la oración es esencial para nuestra vida espiritual. A medida que comenzamos a ver la oración como un medio de vida, en lugar de verlo como un rito religioso, y a medida que desarrollamos una relación mucho más íntima con el Padre Celestial, y a medida que experimentamos el poder de la oración, ya no vamos a tratar de forzar la oración dentro de nuestros horarios tan ocupados, sino que vamos a organizar toda nuestra vida alrededor de la oración, considerándola como el centro de nuestros planes. A continuación te doy algunas sugerencias, para que puedas desarrollar una vida de oración, basado en las verdades y los principios de una revelación divina de la oración, incluyendo preguntas de reflexión, y planes estratégicos con ideas que corresponden a cada capítulo. Sugerimos que compres una libreta de notas, un cuaderno, una carpeta de argollas con hojas, donde tú puedas escribir las respuestas a todas estas preguntas de reflexión, así como tu plan personal y tu estrategia para incorporar la oración en tu vida diaria. Entonces, debes usar todo aquello que has escrito, para revisar tu avance y tu crecimiento, y debes escribir todas las respuestas que has recibido a tus oraciones, a medida que avanzas en tu relación con tu Padre Celestial. Capítulo 1. ¿Acaso Dios realmente está escuchando? Reflexionando en oración. ¿Cuál es tu experiencia con la oración en tu vida diaria? En el pasado, si tus oraciones no parecían haber sido contestadas, ¿acaso esto ha afectado tu relación con Dios? ¿De qué manera te has rendido para no seguir buscando a Dios? ¿Acaso has dejado de creer que Dios puede contestar cierta oración? ¿Por qué? ¿Cuáles son algunas de las razones por las cuales tus oraciones tal vez no se han manifestado? Todo aquello que Dios realiza en el mundo espiritual va a ser manifestado en el mundo físico, en el tiempo de Dios, a medida que oramos y tenemos fe en Él. ¿Cómo ha afectado tu manera de pensar acerca de las oraciones no contestadas este tipo de conocimiento? Tu plan estratégico. 1. Debes poner a Dios en primer lugar, por medio de pasar tiempo de calidad con Él.
Solo derrama tu corazón ante Él, sé honesto con Él, y entrégale toda tu vida. Si tú has estado enojado con Dios, debido a que has pensado que Él no estaba contestando tus oraciones, pídele perdón a Dios, y pídele que te llene con su amor. 2. ¿Qué clase de cambios necesitas hacer en tu vida? Escribe algunas de las cosas que has tenido miedo de hablar con Dios, y comienza a orar por ellas diariamente, pidiendo una liberación completa. Entonces, observa a medida que Dios empieza a moverse milagrosamente, quitando todas esas montañas de tu vida, y llenándote con su poder. 3. Cuando parezca que Dios no está escuchando, debes permitir que la fe te guíe en el camino, hasta que se haga visible la manifestación de aquello por lo cual has estado orando. La función de la fe es transferirnos de la manera humana de pensar, a una mentalidad espiritual, para que ya no pensemos o actuemos basados en nuestras limitaciones físicas. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la situación más difícil que estás enfrentando? ¿Qué dice la palabra de Dios que Dios va a hacer por ti, a medida que tú confías en Él? 4. Debes enfocarte en Dios, y no en las circunstancias alrededor de ti. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3:20-21. 5. El componente más importante de la oración es el hecho de tener una relación con Dios, a través de Cristo Jesús. Si tú no has tenido este tipo de relación, y quieres tener un nuevo comienzo en tu vida, tú puedes tenerlo en este momento, por medio de hacer esta oración en voz alta, con un corazón completamente sincero. Señor Jesús, yo necesito tener un nuevo comienzo el día de hoy. Yo sé que tú has estado tratando conmigo, y yo te necesito más y más cada día. En el nombre de Jesús, humildemente vengo ante ti. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, y que tú has muerto por mis pecados. Perdóname de todos mis pecados. Yo quiero entregarte mi corazón, Señor Jesús. Entra en mi corazón y en mi vida, y lléname con tu Espíritu Santo. Dirígeme y guíame. Gracias por darme este nuevo comienzo el día de hoy. Amén. Tú puedes escribir una oración personal en este espacio. Capítulo 2. El cómo le pertenece a Dios reflexionando en oración. ¿Cuáles son las respuestas a la oración que tú has podido reconocer, y que ha transcurrido algún tiempo antes de que las hayas recibido? ¿En qué ocasiones han llegado las respuestas a tus oraciones en una forma que tú no esperabas? Normalmente o frecuentemente tú quieres que Dios conteste tus oraciones en una forma específica. Si es así, ¿en qué forma? ¿Cómo reaccionas tú hacia Dios cuando Él te contesta en una manera que tú no estabas esperando, o que a ti no te gusta? ¿Estás convencido realmente que Dios dentro de su corazón conoce qué es lo que más te conviene? Explica por qué sí o por qué no. Tu plan estratégico. 1. La palabra de Dios es tan viva hoy en día, como siempre lo ha sido, pero nuestra resistencia a creer en ella, muy frecuentemente destruye el camino para recibir lo que Dios quiere darnos. Ofrécele a Dios tus peticiones, basándose siempre en su palabra, y entonces siéntate, y permítele a Dios que conteste tus oraciones, de acuerdo a su voluntad divina, y en su manera, la cual siempre va a ser única. No le digas cómo es que Él tiene que contestarte, pero al contrario, dale gracias por contestar tus oraciones. 2. Tú no vas a poder recibir los beneficios de la oración, por medio de estarte rindiendo continuamente, y dejar de orar a Dios. Debes leer y debes meditar en las Escrituras, declarando que Dios siempre cumple sus promesas. Favor de ver, por ejemplo, Salmo 119 2.160, 2 Pedro 1 2.3-4, Hebreos 10:23. 3. Debes darle gracias a Dios, lleno de gratitud por todas las respuestas a tus oraciones que se tardaron, y que no esperabas en ese momento, pero que ahora te das cuenta que todo esto actuó a tu favor. 4. Nunca te rindas. Favor de ver, por ejemplo, Lucas 18 2.1 y Gálatas 6 2.9. Capítulo 3. Buscando respuestas en los dioses falsos reflexionando en oración. ¿Alguna vez has ido a buscar respuestas para tu vida, en las fuentes de recursos humanas, o en las fuentes de recursos demoníacas? ¿Cuáles han sido?
¿Cuál fue la razón de que te rendiste y dejaste de pedirle a Dios? Si alguna vez has considerado la astrología y todo lo paranormal como algo indefenso, divertido o compatible con el cristianismo, ¿cuál es tu opinión de ellos? Ahora que has leído el capítulo 3, ¿cuáles son las consecuencias de involucrarse en actividades y ritos demoníacos? ¿Alguna vez has deseado tener una señal de Dios, más que tener una verdadera relación con Él, tal como lo hicieron los fariseos? Si fue así, ¿por qué lo deseaste? ¿Por qué el Dios Todopoderoso no te da información acerca del futuro? Tu plan estratégico. 1. Debes arrepentirte sinceramente y pedirle a Dios que te perdone, si es que tú te has involucrado en cualquier forma de actividad psíquica, ritos demoníacos, adivinación, brujería, o cualquier otro aspecto del ocultismo o de lo paranormal. 2. En lugar de estar buscando respuestas en las fuentes de recursos falsas y demoníacas, debes pedirle a Dios que te dé su sabiduría y su entendimiento para tu vida. Debes reconocer que Dios es tu verdadero recurso. Favor de ver Isaías 45 2.6. Debes permitir que su voz sea la única que tú vas a escuchar. 3. Debes considerar la forma como has estado tratando de controlar tu vida, en lugar de permitir que Dios te dirija y te guíe. Una vez que consideres esto, debes darle el control total de tu vida a Dios, y debes confiar en Él para tu presente y para tu futuro. Debes meditar en escrituras tales como Deuteronomio 33 2.26-27 y Romanos las 8 y 35-39. 4. En lugar de estar preocupado acerca de cómo van a suceder las cosas en tu vida, debes concentrarte en amar, confiar y en servir a Dios, estando asegurado que toda su bendición va a caer sobre ti. Favor de ver Jeremías las 29 y 11, Hechos 1 2.7-8, Efesios las 3 y 17-19, 1 Juan las 4 y 16, Isaías 26 2.3-4. 5. Debes leer y estudiar la palabra de Dios, para que no seas engañado por todos aquellos que dicen conocer y amar a Dios, pero que se encuentran involucrados en prácticas paganas. Capítulo 4. Comunicándose con el Padre Celestial reflexionando en oración. ¿Acaso Dios es la primera prioridad en tu vida? ¿Acaso has podido reconocer la necesidad que tienes de tener tiempos a solas con Dios, a fin de poder adorarle, y poder escuchar palabras que vengan de? ¿Qué es lo que te distrae para que no te comuniques, ni tengas comunión con tu Padre Celestial? ¿Qué significa orar sin cesar? ¿Cuáles son los beneficios de tener comunión con el Padre Celestial? ¿Cuáles son algunas de las claves que nos ayudan a determinar la verdadera voz de Dios en la oración? ¿Cómo es que nuestra comunión con Dios le puede ayudar a otras gentes también? Tu plan estratégico 1. Haz una lista de las distracciones que te impiden tener comunión con Dios. Una vez hecho esto, planea alguna provisión que te permita tratar con estas distracciones, ya sea que esto signifique hablar con Dios en silencio cuando otros están alrededor, dedicar una habitación especialmente para la oración, poner una señal de no molestar en tu puerta, apagar la televisión, desconectar el teléfono, limpiar tu mente de todas las ocupaciones del día, y otro tipo de provisiones como estas. 2. Debes buscar convertirte en uno con Dios, por medio de orar, para que los pensamientos de Dios se conviertan en tus pensamientos, y que los caminos de Dios se conviertan en tus caminos. Favor de ver Salmo 1 2.1-3, Isaías 55 2.8-9. Entonces debes continuar leyendo, estudiando, meditando, y obedeciendo la palabra de Dios, para que continuamente puedas estar obteniendo la sabiduría y el conocimiento de Dios. 3. Debes orar por ti y por otras personas, lo mismo que Pablo oró por los efesios, para que tú y ellos puedan ser fortalecidos espiritualmente, por medio de tener comunión con el Padre Celestial, a través del Espíritu Santo. Que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, Efesios las 3 y 16-17, 4. A medida que oras, debes asegurarte que no solamente le estás dando a Dios tus peticiones, sino que también estás escuchándolo, por medio de darle tiempo para que Dios te hable, mientras tú esperas quietamente. Debes recordar y evaluar los pensamientos y las impresiones que tú recibes, de acuerdo a las normas que mencionamos en las páginas 94-95. 5. Debes separar tiempos dentro de la oración,
para adorar a tu Padre Celestial, y para alabarle por toda su bondad. 6. Debes desarrollar un estilo de vida que tenga una comunión muy abierta con Dios, a través de todo el día, por medio de estar disponible para Dios, a través de la oración, y a través de estarlo sirviendo, y por medio de estar en contacto continuo con su presencia, reconociéndole en todas las cosas. Capítulo 5. Señor, ayúdame a orar. Reflexionando en oración. ¿Cuáles son las desventajas de no tener una verdadera humildad? ¿Alguna vez les has anunciado a otras personas, o te has afirmado a ti mismo, lo que Dios iba a hacer en tu vida, y de inmediato, fuiste atacado por el enemigo con duda o desánimo? ¿Cómo respondiste a esto? ¿Alguna vez has orado, solo para lucirte ante los demás, o para parecer muy espiritual ante los ojos de otras personas? ¿Cómo te sientes cuando tú ves que otras personas hacen esto? ¿Qué es lo que perdemos cuando oramos de esta manera? ¿De qué manera orarías diferente, si pudieras recordar que Dios conoce todas tus necesidades aún antes de que tú se las preguntes? Favor de ver Mateo 6 2.78. ¿Estarías de acuerdo con esta declaración? Cualquiera que sea la voluntad de Dios para mi vida, está bien. Porque sí, o porque no. Tú tienes la tendencia a regocijarte solo cuando las cosas van bien. ¿De qué forma puedes aprender a regocijarte cuando atraviesas tiempos difíciles? Tu plan estratégico 1. Cuando el enemigo te ataca con duda o con desánimo, con relación a la voluntad de Dios, y a las promesas que Él tiene para ti, debes pedirle a Dios que te fortalezca, y que te guíe, para que puedas permanecer enfocado, y que no te rindas, y dejes de creer. 2. Para poder mantener una comunicación abierta con Dios, debes arrepentirte y pedir perdón por todos los pecados de que estés consciente en tu vida, y volver a dedicarte a buscar el carácter y los caminos de Dios. También debes pedirle a Dios que te revele todos tus pecados ocultos, para que también puedas arrepentirte de ellos. Favor de ver Salmo las 19 y 12-13. 3. Debes revisar el modelo de Jesús para la oración, el cual se encuentra en Mateo 6 2.9-13, así como todo el material que tiene que ver con ello, y que se encuentra en el capítulo 5. Aunque las palabras pueden sonar familiares, debes leerlas una y otra vez, y considerarlas muy cuidadosamente. Entonces, debes incorporar su significado y sus verdades a tus oraciones diarias. 4. Jesús nos dio un ejemplo muy hermoso de la sumisión al Padre Celestial, cuando él oró: no sea hecha a mi voluntad, sino la tuya. Lucas las 22 y 42. ¿Alguna vez has tenido problemas en darle el control de tu vida a Dios? ¿Acaso te encuentras desperdiciando tiempo cosas que no tienen que ver con la voluntad de Dios? Debes recordar que la Torre de Babel fue un desperdicio de tiempo y de dinero, y que dio como resultado confusión y destrucción en la vida de todos los participantes. Favor de ver Génesis 11. Debes pedirle a Dios que te dé el deseo de buscar solo su voluntad. David oró: restitúyeme el gozo de tu salvación, y sosténme con un espíritu de poder. Salmos 51 2.12. Tenemos esta misma confirmación en Filipenses las 2 y 13, que dice: porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. 5. Debes hacer una lista de cosas en tu vida, por las cuales tienes gratitud. Entonces, debes ofrecer tu gratitud a Dios. 6. El modelo de Jesús para la oración termina con: porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mateo las 6 y 13. Debes incorporar alabanza, acciones de gracias y adoración que salga desde el fondo de tu corazón, en todas tus oraciones diarias. Capítulo 6. Venciendo obstáculos para las respuestas de las oraciones. Reflexionando en oración. ¿Qué es lo que la gente orgullosa siempre trata de evitar? ¿Dónde es donde ellos terminan irremediablemente? Favor de ver Proverbios 11 2.2. Mary Baxter dijo que el perdón fue un requisito para que ella pudiera recibir revelaciones de Dios. ¿Por qué crees tú que esto era así? Porque es que, muy frecuentemente, somos confrontados por más retos, a medida que crecemos más en la palabra de Dios. ¿Qué debes hacer cuando tú cometes errores, o cuando caes en tu caminar cristiano? ¿Cómo pueden ser usados los errores para bien en nuestra vida? Mary Baxter habló acerca del demonio seductor que seduce a la gente hacia un comportamiento que es destructivo, y que va en contra de la voluntad y de los propósitos de Dios.
¿En qué área de tu vida estás teniendo actualmente más dificultad para resistir a la tentación? ¿Cuál es la mejor defensa en contra de las ataduras u obstáculos que vienen en contra de las respuestas de las oraciones? Tu plan estratégico. 1. Cada uno de nosotros luchamos en ciertas áreas más que los demás. Pero todos nosotros batallamos de alguna manera con cada una de las siguientes ataduras que vienen en contra de las respuestas de la oración. Debes revisar cada una de estas áreas, pidiéndole a Dios que te revele cómo están afectando tu relación con Él y con otras personas, así como tu bienestar personal. Debes pedirle a Dios que te ayude a vencerlas por medio de su Espíritu Santo, y que te llene con el fruto del Espíritu Santo. Favor de ver Romanos las 8 y 13-14, Gálatas las 5 y 22-23. Falta de un corazón puro, incluyendo todo tipo de deshonestidad con Dios, incluyendo el hecho de cubrir tu verdadera naturaleza, y el hecho de negar tu condición real. Ignorar las cosas de mayor importancia, incluyendo la complacencia hacia el pecado, el hecho de enfocarse en ritos religiosos y en superficialidades, en lugar de enfocarse en el amor, la compasión y la justicia, de acuerdo a la naturaleza de Dios. Enojo y falta de perdón, incluyendo todo tipo de amargura, falta de amor hacia los demás, guardando resentimientos, y ser ofendido muy fácilmente. Orgullo, incluyendo el hecho de no poder admitir tus errores, no tomar la iniciativa para corregir errores, ni para cambiar tu comportamiento, y también el hecho de endurecer tu corazón hacia Dios. Falta de crecimiento espiritual, incluyendo todo tipo de apatía espiritual, no habiendo podido nacer de nuevo, y no poder recibir el Espíritu de Dios, para que te capacite y que puedas crecer, no poder progresar de la leche de la palabra de Dios, hacia la carne de la palabra de Dios. Favor de ver 1 Corintios 3 2.2, Hebreos las 5 y 12-14. 2. En cualquier área que tú tengas mayor dificultad para poder resistir a la tentación, debes orar por la gracia de Dios, y para que la sangre de Jesús te cubra. Debes orar pidiendo liberación en el nombre de Jesús, de cualquier fuerza demoníaca que trate de controlar esto, y debes orar pidiendo que Dios te dé la habilidad para poder resistir a la tentación, por medio del poder del Espíritu Santo. Capítulo 7. Una vida de sacrificio reflexionando en oración. ¿Qué tan seguido dedicas tiempo a solas con Dios, en quietud y en intimidad con Él? ¿Cuál ha sido tu experiencia cuando has hecho esto? ¿Acostumbras ir deliberadamente ante Dios, llevándole todos tus problemas y preocupaciones, o prefieres normalmente depender solo en tus amigos, familiares, conocidos, o gente de los medios de comunicaciones, para que te den consejo acerca de tu vida? ¿Acaso estás experimentando algún tipo de dolor espiritual que te está apartando de Dios, y que está haciendo que no puedas obedecer su palabra, siendo que al contrario, tú deberías estar acercándote más y más a Él? ¿Qué es lo que Mary Baxter aprendió acerca de la vida sacrificada, y acerca de morir a nosotros mismos de la visión que ella recibió? ¿Cuál es el lugar más seguro para poder encontrar reposo, cuando nos encontramos en medio de pruebas y de tensiones emocionales? Tu plan estratégico. 1. Cuando tomamos el yugo de Jesús, esto nos capacita para que podamos tener paz y fortaleza en medio de las tribulaciones y problemas de la vida. Esto también nos ayuda a desarrollar la intimidad que tanto necesitamos tener con Él. Debes aceptar la invitación de Jesús que se encuentra en Mateo las 11 y 28-30, para que puedas recibir refrigerio y reposo a través de su presencia, y a través de su dirección y guía en tu vida. Venid a mí. Debes rendir tu voluntad a Jesús, y debes reconocerlo como el único Señor de tu vida. Debes pasar tiempo en la presencia del Padre Celestial, acudiendo a Él en el nombre de Jesús. Debes descargarte de todo tipo de cargas, entregándole tus problemas a Dios, y pidiéndole que te dé su consejo y dirección para tu vida. Tomad mi yugo sobre vosotros. Debes pedirle al Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que te ayude a reconocer cualquier carga que haya en tu vida, y que no viene de Él. Debes orar para que Él te ayude a deshacerte de ella, y a cambiar tu perspectiva y las prioridades en tu vida, para que todo esto pueda coincidir con la voluntad de Dios para ti. No podemos hacerlo todo en esta vida, y por lo tanto, debemos pedirle a Dios que nos ayude para que podamos ver lo que sí debemos hacer, y entonces comenzar a hacerlo basados en su fortaleza. Aprended de mí. Debes tomar tiempo en forma regular, para sentarte y poder estar en la quietud,
y ante la presencia de Jesús, por medio de la oración, y por medio de aprender a familiarizarte con su voz, para que puedas recibir su sabiduría, sus conocimientos, y su guía. Debes dedicar tiempo a leer la palabra de Dios, para que puedas aprender los verdaderos caminos y pensamientos de Dios. Debes pedir que el Espíritu Santo traiga a tu memoria todo aquello que has leído en la palabra de Dios, y que tú necesitas especialmente, para la situación que estás viviendo en este momento. 2. Sacrificio, involucra cumplir el llamamiento de Dios para tu vida, e incluye dedicar tiempo a orar, a estudiar su palabra, y a interceder por ti mismo, y por los demás. Debes pedirle a Dios que te ayude a hacer esto, a medida que tú sigues la guía de su Espíritu Santo. El sacrificio no es algo rígido. Esto es algo muy gozoso, y muy liberador. Dios quiere que tú tengas equilibrio, y una vida abundante. Favor de ver Juan las 10:10. Sacrificio va a involucrar el hecho de negarte a tus deseos egoístas, y a la naturaleza pecaminosa, reemplazando estos, con los deseos, o los caminos de Dios. Pero a final de cuentas, debes pedirle a Dios que te permita ofrecerle tu vida como un sacrificio aceptable, y completo para Él, y que tú puedas permanecer sujeto a Dios continuamente. Capítulo 8. Actitudes y cualidades de los intercesores reflexionando en oración. ¿Estás dispuesto a tomar responsabilidad, y orar por tu país, y por todo el mundo? En estos momentos, cuando la mayoría de la gente no tiene reverencia hacia Dios, y le están dando la espalda, a fin de involucrarse en estilos de vida destructivos. Favor de ver Ezequiel las 22 y 29:30. ¿De qué manera el hecho de conocer que Jesús y el Espíritu Santo están intercediendo por ti ha cambiado tu perspectiva y la forma en que practicas la oración, con relación a ti mismo y a los demás? ¿Qué piensas de la declaración que hizo J. Rodman Williams acerca de que la compasión es la fuente de los milagros? ¿Cuáles son las personas en tu vida a quienes tú necesitas mostrar compasión de Dios? ¿Alguna vez tú has luchado en oración por alguna persona? Favor de ver Colosenses las 4:12. De acuerdo a este capítulo, ¿cuál es el componente que separa a aquellos que tienen gran poder en la oración, de aquellos que continuamente buscan a otros para que oren por ellos? Tu plan estratégico. 1. Cuando tú intercedes por ti mismo y por otras personas, debes incorporar los temas que Jesús usó cuando Él oraba por todos los creyentes en Juan capítulo 17. Jesús oró: 1. Que los creyentes pudieran vivir en unidad, de la misma forma que Él es uno con el Padre Celestial. 2. Y que todos nosotros pudiéramos tener el mismo gozo que Él tiene. 3. Que fuéramos guardados y protegidos del maligno. 4. Que todos nosotros fuéramos santificados en la verdad de Dios. 5. Que todos nosotros pudiéramos tener unidad con otros creyentes, y con el Padre Celestial, y con su Hijo Jesús. 6. Que todos pudiéramos ser testigos ante el mundo de la verdad del Evangelio, debido a esta unidad. Y 7. Que un día todos podamos vivir con Jesús y ver su gloria. 2. Pídele al Padre Celestial que te bautice con el Espíritu Santo, y que te ayude a orar de acuerdo a su voluntad, ya sea en lenguaje natural, o en el lenguaje celestial dado por el Espíritu Santo. 3. Debes revisar el capítulo 8, enfocándote en cada una de las características de los intercesores efectivos, y buscando desarrollarlas en tu propia vida. Estar alineado con Jesús y con el Espíritu Santo. ¿Acaso estás orando para que venga el reino de Dios, y que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra, tal y como es hecha en el cielo? Favor de ver Mateo las 6:10. Disposición y fidelidad. Tienes la voluntad necesaria para interceder a favor de la obra de Dios en el mundo, y estás siendo fiel en hacer esto. Favor de ver, por ejemplo, Colosenses 4:2.2. Reverencia hacia Dios, y hacia la justicia. Acostumbras darle honra al nombre de Dios, y te encuentras en una correcta relación con Él. Favor de ver, por ejemplo, 1 Corintios las 6:16-7:2.1. Conocimiento de quién es Dios. Has podido llegar a conocer el poder y la grandeza de Dios. Favor de ver, por ejemplo, 2 Reyes las 19:15. Conocimiento de quién eres tú en Dios. ¿Acaso sabes quién eres tú como un hijo o hija de Dios, a través de Cristo Jesús? Favor de ver, por ejemplo, Colosenses las 2:10, Romanos las 8:16-17. Fe. ¿Estás permitiendo que tu lectura de la palabra de Dios edifique tu fe?
Favor de ver Romanos las 10 y 17. ¿Estás dependiendo en tu vista terrenal, o en la visión de Dios? Favor de ver Hebreos 11 2.1. Compasión. ¿Estás siguiendo el ejemplo de Jesús, respondiendo a las necesidades de la gente con empatía, y orando por otros con la compasión de Dios? Favor de ver, por ejemplo, Mateo las 9 y 36-38. Persistencia y perseverancia. ¿Acaso acostumbras rendirte y darle la espalda a Dios, cada vez que enfrentas luchas, o cada vez que tropiezas y caes? ¿O acaso tú sigues persistiendo, buscando a Dios, y pidiéndole que te restaure, y que te convierta en un vencedor? Favor de ver, por ejemplo, Lucas 18 2.18, Gálatas 6 2.9. 4. Debes enfocarte en perseverar en oración por otras gentes, y por sus necesidades, tal como Pablo le dijo a Epafras que lo hiciera por los colosenses. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Colosenses las 4 y 12. Capítulo 9. Visiones de liberación y oraciones contestadas reflexionando en oración. Cuando tus seres queridos u otras personas están atravesando por dificultades, ya sea que ellos se los acarrearon a sí mismos, o cuando se están comportando en una forma autodestructiva, ¿cómo debes orar por ellos? ¿Cuál es la forma en que no debes orar por ellos? ¿Por qué algunas veces los demonios ponen a los ángeles en conflicto, después de que nosotros hemos orado? ¿Cómo debemos responder ante tales ataques? ¿Cómo podemos saber que el diablo ya ha sido derrotado en sus planes para derrocar el reino de Dios? Favor de ver, por ejemplo, Apocalipsis 12 2.7 11, 22.23,10, Lucas las 10 y 17-20, Colosenses las 2 y 15. ¿Qué dijo Mary Baxter? Que Jesús le mostró como la razón de que mucha gente está en el infierno hoy en día. ¿Cómo debemos responder ante esto? ¿Cuáles son las necesidades por las que debemos interceder, tal y como se encuentran marcadas en este capítulo? Tu plan estratégico. 1. ¿Acaso has estado posponiendo la salvación, pensando que tú puedes ser salvo el día de mañana? Contesta la pregunta que Elías les hizo a los israelitas, y recibe a Jesús como tu Señor y Salvador hoy mismo. Favor de ver Primera Reyes las 18 y 21. No permitas que el diablo te engañe para creer que puedes vivir tu vida sin tener una verdadera relación con Dios, y después comparecer delante de Él, cuando a ti se te dé la gana. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Reconcíliate con Dios, y conviértete en una nueva creación en Cristo Jesús. Favor de ver 2 Corintios las 5 y 17. 2. Debes interceder por otros, cuando tú sepas que han estado siendo atados e impedidos para llevar a cabo el llamamiento de Dios en su vida, tal y como lo estaban los hombres en las visiones que tuvo María. Debes pedirle a Dios que los libere de sus ataduras, y que los saque de su cautividad, para que ellos puedan obedecer a Dios, y que sus relaciones sean restauradas, y sus familias sean bendecidas, y que el Señor traiga sanidad en cada asunto de sus vidas. Debes orar para que ellos se involucren en buenas iglesias, que enseñen la palabra de Dios, y que ellos se puedan mantener enfocados en Dios, y en hacer la voluntad de Dios. 3. Pide a Dios que te dé discernimiento para orar por la sanidad y liberación de la gente, de tal manera que tú puedas orar específicamente, de acuerdo a cada necesidad, por ejemplo, las causas físicas, situaciones especiales en las que Dios va a ser glorificado, ataques demoníacos, etc. 4. Debes orar por las necesidades más pequeñas que tú veas alrededor de ti, para edificarte y estar preparado para enfrentar los problemas más grandes. A Dios le preocupan todos nuestros problemas, ya sean pequeños o grandes. Tú debes crecer en tu conocimiento y en tu experiencia acerca de la oración, y por lo tanto, debes comenzar a poner en práctica la oración, y ver todo lo que Dios puede hacer